Muy bien, pues nada, bienvenidos todos y cada uno al estudio bíblico online del libro de Génesis, que tiene lugar, como ya sabéis, cada primer sábado de mes. Y hoy pues es un sábado particular, el primer sábado también de este nuevo ciclo, de este año 2022, y qué mejor manera que empezar estudiando la Biblia, haciéndolo juntos. Y esta va a ser una nueva oportunidad pues para sumergirnos en los símbolos y en las profecías ocultas en los relatos del libro de Génesis. Cuando digo que algo está oculto, no me refiero a que hay que utilizar ningunas artes mágicas para desentrañar nada, sino que simplemente no están a simple vista, valga la redundancia, y lo que hay que hacer es escudriñar las escrituras para ver qué hay en ellas. Este es el concepto de algo oculto, porque tenemos profecías ocultas en Génesis, como ya venimos viendo en esta serie de estudios. Esta vez lo que vamos a descubrir es qué hay detrás de la paloma y el cuervo que Noé envió desde el arca. Así que nos vamos a Génesis 8. Este es el capítulo que nos va a ocupar. Apenas un fragmento, el fragmento concerniente a los dos pájaros, al cuervo y a la paloma, pero ese es el capítulo que tenemos por delante. En este capítulo nos encontramos en el fin del diluvio. Ya ha venido lloviendo durante 40 días, 40 noches, y en este capítulo se narra cómo Dios se acordó de Noé y de los animales que estaban con él en el arca, y dice que hizo pasar un viento que hizo decrecer las aguas. Hizo que cerró las compuertas de los cielos, las fuentes del abismo también fueron cerradas, y las aguas empezaron a menguar. Fruto de ese decrecimiento, el arca quedó varada en los montes de Ararat, o en la cordillera de Ararat. Eso fue al principio del mes séptimo, tal y como nos dice el capítulo. Y unos 2 meses y medio después de que el arca se quede ya varada, dice que fruto del decrecimiento que continúa, empiezan a quedar al descubierto las cimas de los montes más altos empiezan a verse. Y 40 días después, dice el texto, al fin de 40 días, dice que Noé envió a estos dos pájaros, al cuervo y a la paloma. Así que esto es lo que vamos a leer a partir del versículo 7 y hasta el 12. Notaréis tal vez que lo que voy a leer es un poco distinto a lo que tenéis en vuestras traducciones, en vuestras Biblias, en vuestras versiones. Esta traducción que yo voy a leer es una traducción que procura ser una equivalencia lo más formal posible al texto masorético, al texto hebreo. De ahí que tal vez notéis que algunas expresiones no encajan mucho y que son distintas a lo que tenéis en vuestras Biblias. Pero tiene un motivo que sea así y lo iremos viendo también a lo largo del estudio. Empiezo a leer en el versículo 7 del capítulo 8 de Génesis. Dice, y envió al cuervo, y salió. Salir y volver, hasta que se secaron las aguas de sobre la tierra. Y envió la paloma de con él para ver, ¿acaso habían disminuido las aguas de sobre la superficie del terreno? Y no encontró la paloma lugar de reposo por a la planta de su pie. Y volvió a él al arca, porque había agua sobre la superficie de toda la tierra. Y envió su mano, y la tomó, y la trajo a él, al arca. Y esperó ansiosamente aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma desde el arca. Y vino a él la paloma a la hora de la tarde, y mira, una hoja de olivo recién arrancada en su pico. Y conoció Noé que habían disminuido las aguas de sobre la tierra, y esperó pacientemente aún otros 7 días, y envió la paloma, y no volvió ya más a él. Hasta aquí. Estos van a ser los versos que nos van a ocupar. Este fragmento es aparentemente sencillo, pero precisamente tras esta apariencia, o por esta apariencia de sencillez que tiene, podemos pensar o dar por sentado que todo encaja en el texto. Pero a poco que profundicemos, a poco que reparemos en los detalles, nos vamos a dar cuenta que hay cosas que no encajan y que no tienen mucho sentido, al menos a simple vista. Y por lo tanto, estos dos pájaros nos van a dejar con más de una pregunta que en principio no se contesta, pero que necesitan respuesta, y es lo que vamos a hacer en esta tarde, responder a esos interrogantes. Por ejemplo, ¿por qué Noé escogió concretamente al cuervo y a la paloma? ¿Por qué no a otras aves? Recordemos que Noé tenía dentro del arca
a todas las especies de aves existentes, al menos en aquel tiempo. Podía haber usado cualquier otra especie de ave. Podría haber usado una lechuza, un milano, una corneja, una golondrina. Sin embargo, las aves que él elige para este envío son el cuervo y la paloma. ¿Por qué estas dos? Esa sería la primera pregunta. Otra pregunta podría ser, ¿por qué las envía en ese orden? ¿Por qué no las envía en orden inverso? ¿Por qué primero envía al cuervo y luego a la paloma? Podría haberlo hecho al revés. De hecho, en la epopeya de Gilgamesh, el poema épico de Gilgamesh, Utnapishtim, que es el héroe que también sobrevive a un diluvio en este relato, él hace algo distinto a lo que tenemos en el relato bíblico. Utnapishtim dice que envía 3 pájaros, no 2. No es simplemente elige 2. Utnapishtim envió 3. La paloma, la golondrina y el cuervo. Así que tenemos la paloma y el cuervo en común, pero añadió la golondrina. ¿Por qué Noé no añadió una golondrina? Podría haberlo hecho, podría haber escogido más pájaros, podría haber incluso enviado, en algún caso, de alguna especie, una pequeña bandada. Utnapishtim los manda en ese orden, además. Primero la paloma, después manda la golondrina y, por último, envía al cuervo. Y es en el relato de Utnapishtim, el ave útil es el cuervo, porque dice que la paloma y la golondrina, tal como salieron, no encontraron nada seco y regresaron al arca. Sin embargo, es cuando envía el cuervo, es el cuervo el que le da los indicios a Utnapishtim para saber que ya se puede salir del arca, y es entonces cuando salen. Ahora bien, y en el relato bíblico, ¿qué hace el cuervo? Porque aparte de salir y volver, como nos dice el texto bíblico, no nos da más información. Podemos suponer que, por supuesto, había cadáveres, se alimentó de carroña, pero la Biblia no lo dice. Entonces, ¿para qué envió Noé a esta ave? Si aparentemente no le dio ningún indicio, no aportó ninguna señal. Todo parece apuntar que fue un envío estéril, porque quien le trae las señales es la paloma, y lo sabemos. Esa famosa representación de la paloma con la hoja de olivo, símbolo de la paz, toma y nace de este relato. Es la paloma la que aporta los indicios. El cuervo no le trae nada a Noé. Noé aparentemente no entiende nada por el envío de este pájaro. Entonces, ¿qué hace el cuervo en el relato bíblico? ¿Cambiaría algo la historia si quitásemos al cuervo de este relato? ¿Seguiríamos entendiendo lo mismo? Y lo mismo pregunto con respecto a dos datos que tienen que ver con los viajes que hace la paloma. Con ellos vamos a trabajar. En el primer viaje nos dice que no encontró lugar de reposo para la planta de su pie. ¿Por qué es importante que sepamos que no encontró lugar de reposo para la planta de su pie? ¿No era suficiente con decirnos que la paloma salió, estaba todo lleno de aguas y por lo tanto volvió? Ya entenderíamos que no encontró lugar de reposo para la planta de su pie. ¿Por qué añade el escritor bíblico esta frase? ¿Por qué tenemos en el segundo viaje la referencia temporal de la hora de la tarde? ¿Por qué la paloma llegó a la hora de la tarde y no al mediodía, no por la mañana, no a la noche, no al día siguiente? ¿O por qué sencillamente no poner y omitir cualquier referencia temporal y decir simplemente que la paloma regresó con una hoja de olivo en el pico? ¿Por qué es importante que tú y yo sepamos que la paloma regresa a esa hora? Porque de entrada toda esta información parece sobrar. Pero sabemos que no es así. Porque en la Torá, en la palabra de Dios, ninguna palabra falta y ninguna palabra sobra. Luego, si está, es por algo. Tiene algún propósito y tiene algún sentido. Y esto es lo que vamos a ver esta tarde. ¿Qué sentido tiene toda esta información? Que de entrada, en una primera lectura, podemos dar por sentado que encaja, pero como vemos, hay detalles que no acaban de cuadrar del todo en la historia, pero que, sin duda, detrás de ellos, tenemos mensajes de parte de Dios para ti y para mí hoy. Porque como ya venimos trabajando, ya os he compartido en otra ocasión, Dios mismo, por medio del profeta, dijo en Isaías: yo soy Dios y no hay otro Dios, y nadie como yo, que anuncio lo por venir desde el principio. Dios está anunciando lo por venir
desde Génesis. Los eventos que nos atañen a nosotros a día de hoy y los acontecimientos que tienen que ver con nosotros a día de hoy, ya desde Génesis Dios los está anunciando. Y dice más, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Cosas que aún no habían sucedido, Dios las está anunciando desde la antigüedad. Y esto es lo que vamos a empezar a ver por medio del cuervo y la paloma. Génesis 8:7 es el único versículo de todos los que hemos leído que nos habla del cuervo. Por supuesto, y como podéis ver, la proporción pues es mucho mayor la información que se nos da con respecto a la paloma que al cuervo. Mucho más abundante, 3 viajes la paloma, el cuervo se lo envía y va y viene y en el camino se entretiene y poquito es lo que se nos dice, pero suficiente. Suficiente como para que podamos ver qué mensaje tenemos tras este pájaro. Leo el versículo 7 de nuevo y vamos a ver qué información nos da el texto. Dice, y envió al cuervo y salió. Salir y volver hasta que se secaron las aguas de sobre la tierra. Esto es todo lo que sabemos. Luego el cuervo vuelve a aparecer ya en Levítico 11 en la lista de animales inmundos, de pájaros y aves inmundas. Pero hasta aquí no ha aparecido ningún cuervo y hasta Levítico 11 no volverá a aparecer el cuervo. Un texto y aparentemente, como he dicho, simple. Pero nos da 3 datos. 3 datos lo suficientemente importantes y en los que vamos a entrar para ver qué hay tras este pájaro y por qué Noé envió un cuervo. En primer lugar nos dice el texto qué tipo de ave es. Sabemos que es un cuervo. Y esto es importante. Luego nos dice cómo fue su vuelo. El texto he leído tan literalmente como es posible verter desde el hebreo a nuestro idioma, dice que salió salir y volver. Este salir y volver en hebreo son 2 infinitivos absolutos. El texto dice yatzó bashof. Por lo tanto, tenemos ahí 2 infinitivos que tienen que ser traducidos como tal. Y lo que nos dice el hebreo literalmente es que el cuervo salir y volver. Salir y volver. Y nos da un tercer dato que tiene relación con este salir y volver. Dice que esto lo hacía hasta que se secaron las aguas. Por lo tanto, nos marca el tiempo que duró esto. De alguna manera sabemos que es un cuervo, sabemos que su vuelo era un vuelo cíclico y que es cíclico hasta un determinado momento, que es cuando las aguas se secan. Esto es todo lo que sabemos, pero es suficiente. Y vamos a empezar trabajando con el tipo de pájaro, el cuervo. Pero no de cualquier manera y no desde la comprensión que tenemos nosotros de un cuervo y el comportamiento que nosotros podemos tener del cuervo, sino desde la familia léxica de la palabra cuervo en hebreo. ¿Qué palabras en hebreo pertenecen a la misma familia de la palabra cuervo? Y de ahí vamos a ir sacando una enseñanza. Para esto voy a compartir pantalla. Iréis viendo en pantalla, mientras voy compartiendo, cuál es la palabra hebrea para cuervo. Y luego veremos algunos textos de ejemplo donde aparecen las otras palabras, que he escogido 2, hay más de una, que comparten raíz, comparten origen con la palabra hebrea cuervo, y lo vamos a ver en textos. Todo esto en pantalla. Aquí tenemos la palabra cuervo en hebreo, que es oref, esto se lee así, oref, y las 3 consonantes que forman la raíz de esta palabra son estas 3 letras, estas 3 consonantes, que son la ayin, la reis y la bet. No hace falta que sepamos hebreo, lo que sí os voy a pedir es que trabajéis con estas letras como si fuera una imagen. No intentéis leer nada, pero sí quedaros con la forma que tienen, como si fuera una imagen, para luego poder comparar que efectivamente las otras palabras que vamos a ver, que simplemente son 2, comparten raíz y por lo tanto son de la misma familia que la palabra cuervo. Así que vamos a empezar con las 2 que he escogido. Como he dicho, hay más de 2 que comparten esta misma raíz, pero son las 2, son 2 verbos además, que tienen mucho que ver con lo que ocurre en el ciclo de historias de Noé. Y nos vamos a ir dando cuenta a medida que avancemos. La primera de ellas deriva de la misma raíz oref y es el verbo ara, que significa atardecer o anochecer. Digamos que ese verbo
marca esa transición del periodo de luz del día a la noche. Por lo tanto, hablaríamos también de que es la palabra que nos habla a nivel conceptual de que se está oscureciendo, se está haciendo de noche. Esta es la palabra araf o el verbo araf. De ahí viene también, tal vez a algunos os suene, el sustantivo eref, tarde. Y lo vamos a ver en un par de citas bíblicas. La primera es Jueces 19:9. Tenéis el texto en hebreo, para luego vamos a tomar la palabrita a la que hago referencia y tener el texto en nuestro idioma y en hebreo, para ver que efectivamente es así. Dice el texto, Jueces 19:9. Y se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Y le dijo su suegro, el padre de la joven, he aquí, ya el día declina para anochecer. Aquí tenemos el verbo, te ruego que paséis aquí la noche. Entonces, este para anochecer, fijaros, para anochecer, corresponde a esta otra palabra hebrea que tenéis aquí en pantalla, la'aro. Lo vamos a ampliar para que lo veáis bien. Y para anochecer, aquí, la'aro. Y vamos a recordar que cuervo era oreb. Por lo tanto, ya tenemos para anochecer, el verbo anochecer, oscurecerse, y el sustantivo cuervo, que hace referencia al pájaro. Si veis, comparten raíz. Tenemos las mismas 3 consonantes arriba que las mismas 3 consonantes abajo. La ayin, la reish y la bet. Aquí tenemos. Bien, entonces, misma raíz de anochecer, del verbo anochecer, hacerse de noche, hacerse oscuro, que decimos también, con la palabra cuervo, el sustantivo cuervo. Por lo tanto, son de la misma familia. Lo vemos en otro texto, fijaros. Aquí, Isaías 24:11, dice, hay clamores por el vino en las calles. Se oscureció toda alegría, se desterró el regocijo de la tierra. ¿Veis? Se oscureció, aquí lo tenéis a mano izquierda, que tenemos el verbo arbá. Arbá, cuando lo ampliamos, se oscureció, efectivamente, cuervo es oreb, y tenemos de nuevo las mismas 3 letras arriba y abajo. La ayin, la reish y la bet. Son de la misma raíz. Esa es la raíz y da origen a estas 2 palabras. Cuervo y oscurecer, anochecer. Por lo tanto, son familia. Esto en hebreo. En nuestro lenguaje no son familia, no comparten la misma raíz. No obstante, probablemente, y esto es algo que yo deduzco y que doy por sentado que será así, no sé si será este el motivo, pero tiene sentido, porque el anochecer, el atardecer, como digo, es este periodo de la luz a la oscuridad. Y el cuervo, básicamente, salvo algunas excepciones, es un pájaro oscuro, un pájaro negro. Por lo tanto, tal vez este parentesco sea una cuestión cromática, se deba al color tanto de la noche como del cuervo. Esta es la primera palabra, el primer verbo que quería que viésemos: oscurecerse, anochecer, atardecer, que tiene que ver con cuervo. Vamos a ver otro verbo, y es la segunda palabra que deriva de la misma raíz de cuervo, y es un verbo que significa mezclar. Y lo vamos a ver también en 2 textos bíblicos. Y estos 2 textos también son claves para entender la enseñanza o el mensaje que hay detrás de este pájaro. El primero de ellos es el Salmo 106, versos 34 y 35. Dice el texto, hablando de Israel, cuando después de salir de Egipto Dios le ordena que entre en Canaán y destruya a las 7 naciones que habitan en Canaán, recordando ese episodio, el Salmo dice lo siguiente: no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, y se mezclaron con los gentiles y aprendieron sus obras. Y se mezclaron, aquí lo tenéis a mano derecha en el texto hebreo, corresponde a esta palabra vayitarbu. Vayitarbu comparte la misma raíz de cuervo, y lo vamos a ver ampliado ahora. Fijaros, aquí tenéis la palabra, y se mezclaron, vayitarbu. Y cuando aparece cuervo, fijaros, de nuevo tenemos las mismas 3 consonantes que dan origen a las 2 palabras, tanto a mezclarse como a cuervo. Así que ya vamos recogiendo todas las piezas. Tenemos oscuridad,
tenemos mezcla, ahora lo vamos a ver en otro texto, y tenemos cuervo. El cuervo está conectado a estos dos verbos. El siguiente texto donde vemos que el verbo mezclarse tiene que ver con cuervo a nivel en hebreo, pertenece a la misma familia léxica, está en Esdras 9.2. Y en Esdras 9.2 nos dice, porque está hablando de los que han regresado del exilio, del reino del sur, ha regresado un grupo a Jerusalén y está hablando de esta gente. Dice, porque han tomado de sus hijas para ellos y para sus hijos. Y han mezclado la simiente santa con los pueblos de la tierra. Y continúa diciendo, y la mano de los mayorales y de los gobernadores ha sido la primera en esta predicación. Y han mezclado, fijaros, aquí lo tenéis en hebreo, es Beitarbu. Si os dais cuenta, se parece al que hemos leído antes. Y si lo ampliamos, aquí tenéis, y han mezclado la traducción en hebreo, la palabra cuervo y su traducción en hebreo, y fijaros que de nuevo tenemos la misma raíz, la ayin, la reish y la bet. Por lo tanto, ya tenemos las piezas por las cuales es importante que Noé enviase un cuervo y qué mensaje nos deja el cuervo. Así que tenemos, por un lado, que el cuervo en hebreo está conectado a la oscuridad y a la mezcla. Os lo dejo como pregunta, pero ¿hay algún episodio dentro del ciclo de historias de Noé donde ocurra una mezcla y esa mezcla traiga como consecuencia un periodo de oscuridad? Vamos a dejarlo ahí y luego lo retomaremos. Vamos ahora con el segundo dato que nos da el texto de Génesis 8:7 acerca del cuervo. Dice que Noé envió el cuervo, que salió del arca, y dice salir y volver. Yatzó Bashov. Salir y volver. Otras traducciones lo han vertido de distinta manera, no lo han hecho de forma tan literal, y a veces han usado el gerundio para traducir estos verbos. Dice que estaba yendo y volviendo, o yendo y viniendo. Tal vez esto aparezca así en la Biblia que tú uses, o de una forma muy similar. Y lo que nos está diciendo eso que es un vuelo cíclico. Es un ciclo que se va repitiendo. Por lo tanto, este movimiento del ave nos da a entender también algo. No está porque sí, porque de nuevo es una información que si se hubiese omitido, aparentemente el relato no perdería sentido. Pero los movimientos de las aves, ya desde tiempos muy antiguos, son interpretados por los seres humanos como señales de acontecimientos que van a ocurrir. Y no hace falta irse a ningún augurio, sino simplemente a cuestiones que tienen que ver con el clima. Por cómo es el vuelo de determinado pájaro, se puede saber si va a hacer más frío, más calor, si el verano va a ser más caluroso, si va a llegar antes, si va a hacer más frío y si el invierno va a ser duro. Y todo esto, ¿por qué? Por cómo vuelan las aves. Hay un refrán, al menos aquí en España, que dice que si el grajo vuela bajo, hace un frío del carajo. Y por lo tanto, si tú ves esa ave volar bajito, sabes que va a apretar el frío. Si lo ves volar alto, puedes estar tranquilo que no va a hacer tanto frío. Entonces, los vuelos de los pájaros, de las aves, incluso su canto, es una forma que el ser humano ha tenido de leer la naturaleza y de recibir mensajes. Por supuesto, se han usado con las divinidades y como mensajeros divinos. Ya no solo los ha utilizado el ser humano en navegación para ubicarse en el mar con respecto a la costa, que se ha usado y mucho y en muchas culturas, sino también para recibir mensajes de los dioses en las culturas paganas. Se han utilizado los pájaros y se ha utilizado y se ha interpretado su vuelo y su canto para saber, por ejemplo, qué iba a pasar en determinada batalla o en determinada guerra. Y esto está en varias culturas, en el antiguo Medio Oriente o Próximo Oriente, una práctica realmente extendida. Entonces, aquí tenemos un vuelo de un cuervo que es un vuelo cíclico. Y esta es la segunda pieza del puzzle. La primera es que es un cuervo y que en hebreo la palabra cuervo tiene relación con la mezcla y la oscuridad. Ahora tenemos que su vuelo es un vuelo cíclico, un vuelo que se repite. Y un vuelo que se repite, tercer dato que nos da el versículo, hasta que las aguas, dice el texto, se secaron de sobre la superficie de la tierra. Bueno, ¿sabéis qué representan las aguas en la Biblia? Hay varios textos,
Vamos a leer uno, porque esto es una idea que voy a ir repitiendo también con la paloma. Vamos a leer uno donde está muy claro. Hay otras referencias. Apocalipsis 17:15. Es la visión que Juan tiene, entre todas las que tiene, de una gran ramera sentada sobre una bestia que sube de las aguas. Y va a explicar, esto no es interpretación, al menos no interpretación mía, es el propio ángel que le está explicando a Juan qué significa lo que está viendo. Y le va a explicar lo que significa esas aguas donde está sentada esa gran ramera con la bestia. Vamos a leer el versículo 15 del capítulo 17, donde está esta explicación. Dice, me dijo también, y esto es una referencia al ángel que le está hablando, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que las aguas, interpretado por el mismo ángel a Juan, son el equivalente a las naciones. Y esto tenemos otros textos en los profetas mismo. Y tal vez con la paloma podamos leer algún otro texto donde esto aparezca así. De hecho, si estoy haciendo memoria, hay un texto que efectivamente vamos a leer y vamos a ver que el paralelo es asombroso de ese texto con el episodio de Noé, y también es asombroso precisamente por esa conexión que tenemos entre las naciones y las aguas. Un texto de Isaías. Entonces, en la Biblia las aguas son un símbolo de las naciones. Así que ya tenemos la tercera pieza o el tercer dato que aporta este texto de Génesis 8:7 acerca del cuervo. Tenemos que el sustantivo cuervo en hebreo es de la misma familia léxica que oscuridad o que mezcla y oscuridad. Tenemos que el vuelo del cuervo es un vuelo cíclico y es un vuelo cíclico que se va repitiendo hasta que las aguas se secan. Y las aguas en las Escrituras es un símbolo de las naciones. Las naciones que ya dejan de prevalecer, cuyo poder ha menguado y se han secado, han dejado de ser. Con esto podemos ya hacernos una idea de cuál es el mensaje que nos deja este pájaro que soltó Noé. Si recordamos Génesis 6, al principio del capítulo, nos encontramos con los hijos de Dios, traducen algunas Biblias, en hebreo los hijos de Elohim, y las hijas del hombre, las hijas del Adán. Dos grupos que, como estuvimos comentando en el estudio del mes pasado, son distintos, independientemente de su identidad. Estos dos grupos, que no debían haberse juntado, se mezclaron. Y como fruto de esa mezcla, llegó un periodo de oscuridad sobre toda la creación, no solo sobre los hombres, sino también sobre los animales, porque la violencia que había sobre la tierra también llegó a las demás criaturas que estaban sobre la tierra, de ahí que Dios decidiera el fin de toda criatura, de todo ser que hubiera sobre la tierra, porque también los animales se habían corrompido, fruto de esa depravación humana. Por lo tanto, la mezcla trajo un periodo de oscuridad, algo que tiene que ver con el cuervo. Pero esto es un episodio que ocurrió en Génesis 6. Sin embargo, hemos leído dos otros textos, el Salmo y el texto de Esdras, que nos hablan de dos episodios a lo largo de la historia del pueblo de Israel. El primero, en el Salmo, nos recordaba cómo cuando Israel va a entrar en la tierra de Canaán, no llegan a expulsar a las naciones que Dios había dicho que tenían que expulsar, no los vencen, no los destruyen, no destruyen sus dioses. Lo que hace Israel es mezclarse, esa palabra que comparte raíz con cuervo, y fruto de esa mezcla en Canaán, sabemos que también llegó un periodo de oscuridad para el pueblo de Dios. Y esto fue algo que se fue repitiendo. Esto ha sido algo cíclico, igual que el vuelo del cuervo, ha ido y ha venido una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Tanto es así que llegamos al tiempo del retorno de los exiliados, de parte de los exiliados que regresan a Jerusalén, y en estos dicen, están mezclados, han mezclado, y utilizan la expresión fuerte, el linaje santo, la simiente santa, con los pueblos de la tierra. Fijaros qué paralelo tan evidente entre este episodio y Génesis 6. Por lo tanto, mezcla que trae como consecuencia un periodo de oscuridad. Y es algo que se va repitiendo en el pueblo de Dios. De hecho, en Esdras, juntamente con otros líderes de los dispersos que habían vuelto, luego Nehemías, toman cartas en el asunto.
No es que eso se quede como está, pero si vamos luego a la época de los macabeos, seguimos con la historia del pueblo de Dios, veremos que esa mezcla que trae oscuridad al pueblo de Dios sigue estando presente. Porque los judíos se helenizaron, muchos de ellos, seguían asimilándose con las naciones de tal manera que perdían la identidad, y no solo la identidad, sino que dejaban de guardar los mandamientos de Dios por esa pérdida de identidad, y por lo tanto esa mezcla traía oscuridad. ¿Traía qué? Traía falta de Torá, porque la oscuridad no solo es pecado, también es pecado. Pero cuando hablamos de tinieblas, hablamos también de ignorancia, de falta de luz. ¿Y qué es la Torá, la palabra de Dios? La palabra de Dios es luz. Y cuando estamos en oscuridad, falta luz, falta la palabra de Dios. Lo que llega, ¿qué es? Exilio, destierro, que es lo que fue pasando a lo largo de la historia del pueblo de Dios y que ha llegado incluso hasta nuestros días. Por lo tanto, el cuervo es un recordatorio del pasado. El cuervo nos está recordando que en el pasado el pueblo de Dios se ha mezclado y que fruto de esa mezcla lo que ha llegado ha sido un periodo de oscuridad, de falta de Torá, de falta de palabra y de exilio, de destierro, de pérdida de tierra, de pérdida de identidad como pueblo de Dios. Pero en segundo lugar, el cuervo también es un presagio del futuro, porque en el momento que Noé envió el cuervo, aún no había ocurrido la entrada de Israel en Canaán, aún no había ocurrido el retorno de los exiliados que se habían mezclado, y por lo tanto en ese momento está anunciando, está presagiando que efectivamente eso que ocurrió en el pasado se iba a repetir. Salir y volver, o ir y venir. Algo cíclico que se iba a dar, que iba a ser una constante en el pueblo de Dios, una constante que, como he dicho ya, llega hasta nosotros. Esa mezcla y ese periodo de oscuridad, de falta de Torá, de exilio, de estar desterrados, sin una patria, sin el cumplimiento de las promesas de Dios, o al menos no en su plenitud, es algo que el cuervo estaba anunciando ya desde Génesis 8. Pero gracias a Dios hay un tiempo en el que el vuelo del cuervo va a terminar. ¿Hasta cuándo? Hasta que las aguas se sequen, hasta que las naciones no van a prevalecer más, y quien va a prevalecer va a ser Dios, nuestro Mesías, Yeshua, Jesús de Nazaret y su reino. En el momento que Él gobierne, las naciones dejarán de ser. Toda autoridad, toda honra, toda gloria, todo honor va a ser para nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. En ese momento se acabó la mezcla, se acabó la oscuridad. ¿Por qué? Porque la oscuridad va a quedar abrumada por la luz en mayúscula, que es Dios, que es nuestro Mesías y que es su palabra, su Torá. Así que este, básicamente, es el mensaje que tenemos en el cuervo. Por eso Noé envía este pájaro. Por eso aparece un cuervo y no otro animal. Por eso tenemos esos dos infinitivos que nos indican cómo es el movimiento del cuervo, y por eso tenemos también esa referencia, que eso va a ser así hasta que las aguas se sequen de sobre la tierra, hasta que lo que cubra la tierra no sean las naciones, sino la gloria de Dios, porque así también está escrito, que toda la tierra será llena de su conocimiento, será llena de su gloria. Esto es lo que llenará la tierra cuando nuestro Mesías reine. ¿Bien? Muy bien. Pues si hasta aquí el cuervo, agarraos con la paloma, porque nos dice mucho más de la paloma que del cuervo. Vamos con el segundo. Hoy podríamos decir, me ha dicho un pajarito. Un pajarito me ha dicho qué. Así que ya el cuervo nos ha dado su mensaje. Vamos a pasar a la paloma. Vamos a leer los textos que tienen que ver con la paloma. Y principalmente nos vamos a centrar en sus viajes. En sus viajes, en la información que tenemos en ellos. Bueno, empiezo leyendo desde el versículo 8 hasta el 12. Los hemos leído para tenerlos frescos, para recordar. Dice, y envió la paloma de con él para ver, ¿acaso habían disminuido las aguas de sobre la superficie del terreno? Y no encontró la paloma lugar de reposo para la planta de su pie. Y volvió a él, al arca, porque había agua sobre la superficie de toda la tierra. Y envió su mano y la tomó y la trajo a él al arca. Y esperó ansiosamente aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma desde el arca.
Y vino a él la paloma a la hora de la tarde, y mira, una hoja de olivo recién arrancada en su pico, y conoció Noé que habían disminuido las aguas de sobre la tierra. Ahora ya cuando leo aguas, algunos podéis ir conectando aguas con naciones. Dice, habían disminuido las aguas de sobre la tierra. Y esperó, versículo 12, pacientemente aún otros 7 días, y envió la paloma, y no volvió ya más a él. Hasta aquí la paloma. Bueno, hay más que decir de esta ave, pero vamos a empezar prestando atención a la pregunta de Noé, porque es la pregunta que inquieta a Noé y con la que tal vez también deberíamos inquietarnos nosotros, los lectores del texto. Porque aparece como pregunta, como tal, una pregunta directa: ¿acaso han disminuido las aguas de sobre la superficie del terreno? Fijaros que Noé podría haber quitado la cubierta del arca, como hará más adelante, para verlo. Porque más adelante en el capítulo 8, pasado un determinado tiempo, él quita la cubierta del agua y mira con sus ojos naturales lo que hay. Si quiere saber a nivel natural lo que hay a su alrededor, hubiese bastado con eso. Sin embargo, él tiene una inquietud que va más allá de lo natural. Él no quiere observar lo que hay a su alrededor por medio de sus ojos. De ahí que utiliza la paloma. La paloma es una paloma mensajera, porque Noé la utiliza precisamente con esa finalidad. Espera que al enviar la paloma le va a traer la información necesaria para conocer el tiempo. Y no solo su tiempo presente, sino también, igual que con el cuervo, el tiempo que está por venir. Esto es lo que ocasiona que Noé envíe la paloma. Lo encontramos así en el texto. Dice, y envió la paloma para ver. ¿Acaso han disminuido? Él tiene una inquietud, tiene una pregunta. Agarra la paloma y sabe que la paloma le va a traer la información necesaria. Entonces estamos ante una paloma mensajera y por lo tanto cada uno de los viajes que realiza la paloma es clave para saber qué respuesta le está trayendo, qué mensaje le está dando a Noé y con ello también a nosotros. Así que vamos a ir viendo los viajes. Tenemos para estructurarnos, antes de entrar en cada uno y de manera más pormenorizada, o al menos en algunos de los detalles, no en todos, tenemos que la paloma hace un total de 3 viajes. Hay 3 envíos. Un primer envío de ida y vuelta, donde la paloma regresa al arca porque aún todo está mojado. Y por lo tanto no puede posarse en ningún sitio y regresa al arca. Este es el primer viaje. El segundo viaje también es de ida y vuelta, pero en esta ocasión, a su regreso, trae un mensaje de esperanza. Una hoja de olivo en su pico, algunos traducen fresca, otros traducen recién arrancada, arrebatada. Un acto bastante agresivo para ser una paloma, pero eso es lo que dice el texto. Entonces, en este segundo viaje, trae esa hoja y es en ese segundo viaje donde Noé recibe la respuesta a su pregunta. Es en ese segundo viaje, después que ve la paloma venir a la hora de la tarde y con esa hojita en su pico, donde Noé dice, y conoció Noé que las aguas habían menguado sobre la faz de la tierra. Por lo tanto, Noé ya tiene la respuesta. Sin embargo, hay un tercer viaje y ese tercer viaje es solo de ida. La paloma no regresa. Así que 3 viajes, 2 de ida y vuelta, un primer viaje donde la paloma no tiene reposo, un segundo viaje donde la paloma regresa con un mensaje de esperanza y un tercer viaje donde no regresa. Os voy a dejar algo como curiosidad de entrada, pero que va más allá que una curiosidad. Pero ¿alguno de vosotros ha relacionado en alguna ocasión los viajes de la paloma con los viajes que realizan los hermanos de José cuando José está gobernador en Egipto y llegan los años de hambre? ¿Alguien ha visto la conexión que existe ahí? Porque de entrada es muy llamativo. ¿Cuántos viajes realizan los hermanos de José a Egipto? 3. Los 2 primeros son de ida y vuelta y el tercero es solo de ida, igual que la paloma. En el primer viaje de los hermanos de José a Egipto, van a Egipto a por comida y Simeón se queda prisionero
Por lo tanto, Jacob ha perdido otro hijo de entrada. Recordemos que, según la historia y el relato de los hermanos de José, José había muerto y el padre cree que José está muerto. Ahora Simeón se ha quedado prisionero, por lo tanto, no hay reposo para Jacob, no hay reposo para Simeón y no hay reposo para los hermanos de José, porque cuando ellas están regresando a Canaán, encuentran el dinero en su costal y eso les atormenta recordándoles lo que habían hecho con José. Así que un viaje de ida y vuelta, el primer viaje donde no hay reposo, igual que la paloma. Segundo viaje de los hermanos de José. Van a Egipto, van finalmente con Benjamín, con el riesgo de perder a Benjamín. De hecho, hay una treta de José con la copa para quedarse con Benjamín. Sale Judá a su encuentro. Finalmente, después de todo eso, ellos regresan a Canaán y regresan con un mensaje de esperanza. José está vivo. El padre lleva 22 años creyendo que ha muerto y ahora vienen a decirle José está vivo. Hay esperanza. Así que regresan a Canaán con un mensaje igual que la paloma. Y el tercer viaje, se van todos a Egipto, incluido Jacob, y ya no regresaron. Bueno, Jacob regresó, pero ya momificado, no en vida. Y los hijos de Jacob no regresan a Canaán. Se quedan en Egipto, igual que la paloma no regresó. Muy llamativo, os lo dejo ahí para que lo meditéis, pero hay incluso una coincidencia más, que no creo que sea casualidad, es coincidencia, no casualidad. Pero esa hoja de olivo, dice el texto, que era arrancada. ¿Y sabéis qué le dicen de José? Al padre, cuando le traen la túnica, dice que alguna bestia la ha despedazado, lo ha arrancado. Por lo tanto, incluso a nivel gramatical, a nivel de léxico, se utilizan palabras similares en ambos relatos. Así que ahí hay algo que hay que escudriñar porque el paralelo es asombroso. Pero volvamos a la historia, el primer viaje de la paloma, Génesis 8:9, nos dice que no encontró lugar de reposo para la planta de su pie y vuelve al arca. Bueno, cuando leemos esto, ¿qué pensamos? Pues fácil. ¿Qué ha ocurrido? Está todo mojado, está inundado, no solo mojado, inundado, y la paloma no encuentra dónde posarse y por lo tanto regresa al arca, que es el único lugar seguro para ella. Ella no se podía quedar en otro sitio, ¿verdad? Y esto es sencillo. Y yo estaría de acuerdo en esto si no fuera por un detalle. La planta del pie. ¿Por qué nos dice el texto que la paloma no encontró lugar de reposo para la planta del pie? ¿Por qué nos da esa referencia el escritor? Si la idea era que la paloma simplemente sale, no encuentra dónde posarse, regresa al arca, no hubiese hecho falta hacer referencia a la planta del pie de la paloma. Y además en singular, no tiene dos patas. ¿Por qué nos dice el pie en singular? Porque no habla de las patas. Eso sí sería lógico. De hecho, hay otras traducciones, por ejemplo, y en este caso me sorprende, la Biblia de las Américas, tal vez alguno la utiliza, traduce, la paloma no encontró lugar donde posarse. A nivel conceptual, es una traducción correcta. Lo que ha hecho aquí, juntamente con otras traducciones, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional también traduce de manera similar, lo que están haciendo es una equivalencia dinámica. Cogen la idea que se quiere expresar en hebreo y la llevan a nuestro lenguaje. Pero al hacer eso, se están alejando de las palabras que tenemos en el texto hebreo. Y entre las palabras que tenemos está el pie de la paloma. Entonces, ¿qué hace ahí el pie de la paloma? ¿Por qué es importante que aparezca? Porque ya os digo, y esto es algo que funciona o que es un principio, mejor que algo que funciona, es un principio presente en las Escrituras, no solo en este texto, sino en toda la Biblia. Si somos capaces de leer un relato y sacar una conclusión de lo que dice el relato, y podemos quitar de ese relato algún versículo, alguna parte, alguna frase, y seguimos entendiendo lo mismo, probablemente es que no hemos entendido qué hace eso en el relato. Y es ahí donde tenemos que prestar atención, porque probablemente es ahí donde Dios ha escondido, por decirlo de alguna manera, el mensaje que quiere darnos. Y con eso pretende llamar la atención a quien lo lee, para que diga, aquí está pasando algo raro.
aquí hay algo que no encaja, pero no puede ser que no encaje. Porque en la Biblia las cosas no están de más, no están porque sí, no están simplemente para hacer más bonito el relato y ya está. No, hay enseñanzas y lo vamos a ver. Lo único que en esta ocasión, la planta del pie, la respuesta, la tenemos en Deuteronomio, quinto libro de la Torá. Y vamos a ir a ese libro de Deuteronomio, capítulo 28. En ese capítulo, Moisés le está explicando al pueblo de Israel las bendiciones que vendrán sobre él por obedecer a Dios, por oír la voz de Dios y obedecer sus mandamientos, y también le explica las maldiciones que vendrán si no oyen a la voz de Dios, si no obedecen sus mandamientos. Y dentro de todas esas maldiciones tenemos la clave para saber qué significa la planta del pie en Génesis 8. Y eso resolverá el enigma. Lo tenemos Deuteronomio 28, versos 64 y 65. Empiezo a leer en el 64. Dice, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro, está hablando del destierro por no obedecer los mandamientos, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ahora fijaros que viene aquí en el versículo 65. Y entre aquellas naciones no descansarás, y no habrá lugar de reposo para la planta de tu pie. Exactamente la misma expresión que tenemos en Génesis 8. La misma. En hebreo, el único cambio es de persona y género, porque en este caso el pie es una referencia al pie de Israel y le dice tu pie, y en Génesis 8 hablamos de la paloma femenino y dice su pie. Pero aparte de este cambio gramatical, es exactamente la misma frase. No habrá lugar de reposo para la planta de tu pie. Es increíble, porque Moisés, hablando del exilio que vendrá sobre el pueblo de Israel si no obedece la palabra de Dios, utilizó la misma frase para hablar del primer viaje de la paloma que no encontró lugar de reposo para la planta de su pie. Por lo tanto, esta falta de reposo, lo que nos está hablando es del exilio. El exilio que iba a venir sobre el pueblo de Dios. Pero aún hay más. Vamos a Lamentaciones, libro de Lamentaciones. Porque según la palabra de Dios, no vale un solo testigo para que algo sea verdad. Necesitamos al menos dos. Así que vamos a buscar el segundo testigo. Lamentaciones, capítulo 1, versículo 3. Ahí nos va a hablar también de esa falta de reposo. En el libro de Lamentaciones, capítulo 1, verso 3, dice lo siguiente. Judá, el reino del sur, ha ido al destierro, el exilio. Ha ido al destierro con aflicción y dura servidumbre. Ella habitó con los gentiles o con las naciones. Y aquí viene. No encontró lugar de reposo. Lo matzá manoach. Y manoach es la misma palabra que tenemos en Génesis 8. Lugar de reposo. O descanso, como tal vez traduzcan otras versiones. No encontró reposo, no encontró descanso a causa del exilio. Dice, todos sus perseguidores, acaba el texto, la alcanzaron entre las angustias. Es sorprendente. La paloma estaba presagiando, anunciando con ese primer viaje el exilio que iba a venir sobre el pueblo de Dios. De ahí ese detalle, de ahí esa información de la planta del pie. Pero aún hay más, porque ¿cuál es el motivo de que la paloma no encontrara lugar de reposo? Que había aguas sobre la superficie de toda la tierra. Como he dicho, la Biblia compara, y lo hemos visto con el cuervo, a las aguas con las naciones. Así que no hay reposo, ¿por qué? Porque toda la tierra está cubierta por las naciones. El pueblo de Dios no puede encontrar reposo en el exilio, fuera de su tierra. No puede encontrar reposo entre las naciones. De hecho, es asombroso, lo dice así Moisés, dice, entre aquellas naciones no descansarás. Es impresionante. La paloma estaba profetizando, por utilizar un lenguaje bíblico, de lo que iba a ocurrir, del exilio. ¿Y cuándo llega el primer viaje de la paloma? Después del cuervo.
Suelta el cuervo sale y entra, y llega la paloma después. La paloma con falta de reposo por causa de las aguas. ¿Qué tenemos? A Israel en el exilio sin reposo por causa de las naciones después de un periodo de mezcla que trae oscuridad. ¿Os dais cuenta cómo todos los elementos tienen relación y casan? ¿Por qué primero el cuervo y luego la paloma? Pues también es importante ese orden, porque nos está dando esos indicios, esos augurios, esos presagios de que todo esto que tenemos en estos versículos de Génesis 8 nos están explicando la historia del pueblo de Dios. Están explicando la historia de nuestro pueblo. Esto es lo que tenemos por medio de la paloma. Así que sin ninguna duda me atrevería a decir que en este viaje la paloma está anunciando, en este primer viaje, está anunciando la dispersión del pueblo de Israel, que llega, como he dicho, después de un periodo de mezcla y oscuridad. Y es que cuando el pueblo de Dios ha abandonado la palabra de Dios, Dios ha abandonado a su pueblo. Dios mismo lo dice así. Cuando el pueblo de Dios abandonamos la palabra de Dios, Dios abandona a su pueblo. Ahora, a pesar de ello, tal y como vamos a ver a continuación, y tal y como Dios promete, Jehová no destruirá del todo a la casa de Jacob, y en el monte de Sión habrá un remanente que será salve y será santo. Así que vamos con el segundo viaje de la paloma. Lo tenemos en los versículos 10 y 11. Dice que Noé esperó ansiosamente aún otros 7 días. Este es un matiz que está implícito en el verbo esperar de Noé. Noé estaba impaciente. Sabe que ha pasado, aún no tiene respuesta, sabe que las aguas prevalecen, porque la paloma está ahí. Por lo tanto, no es muy buena señal para Noé. Él quiere saber cuándo va a ser el fin, cuándo se van a retirar las aguas. Entonces, está impaciente y al cabo de 7 días, no me voy a meter en el periodo de 7 días hoy, ni hoy, ni no sé si otro día, porque hay mucho que ver también ahí. No es casualidad que mande en periodos de 7 días. Y también tenemos 2 sietes en la historia de José y los hermanos de José. Pero volvamos al texto, Génesis 8, 10, 11, dice, y vino a él, versículo 11, la paloma a la hora de la tarde. Con esto vamos a trabajar. Y mira, una hoja de olivo recién arrancada en su pico. Y conoció Noé, en este momento, que habían disminuido las aguas de sobre la tierra. Bueno, de nuevo, si leemos estos versículos, dando por sentado que todo tiene sentido, ¿qué leemos? Pues ya está, que las aguas efectivamente van menguando y Noé lo sabe ¿por qué? Porque ahora la paloma ha podido traer una hojita de olivo en el pico. Por lo tanto, es de sentido común, si queremos decirlo así, que las aguas han bajado lo suficiente para que se descubran las hojas, las primeras hojas de los árboles, las más altas, en este caso del olivo, que no es un árbol muy alto, así que ya le falta menos al agua para terminar. Es fácil, ¿verdad? Es sencillo, o al menos lo sería si no nos diera esa referencia temporal de nuevo de la hora de la tarde. ¿Por qué tú y yo, que leemos el relato bíblico, tenemos que saber esto? Si lo quitamos y la paloma no llega a la hora de la tarde y simplemente llega, ¿seguiríamos entendiendo lo mismo? ¿Nos cambiaría mucho la comprensión que tenemos de la historia? ¿Y si nos dijera, y al día siguiente llegó la paloma? Dirías, bueno, pues estuvo volando mucho tiempo. La pobre llegaría cansada. Ya está. Y no le daríamos más importancia. Al menos no de entrada. Pero nos dice, y no por casualidad, que llega a la hora de la tarde. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que saber eso? ¿Por qué es importante que lo sepamos, mejor dicho? Bueno, de nuevo estamos ante la dinámica que venimos trayendo en todo el estudio. En la Torá ninguna palabra falta y ninguna palabra sobra. Que el escritor bíblico, en este caso inspirado por Dios, nos diga que la paloma llega a esa hora y no a otra distinta, es por algo. Y lo vamos a ver. Y en este caso vamos a encontrar la respuesta en dos de los profetas bíblicos. Uno es Isaías y el otro Zacarías. Y fijaros que hasta ahora los textos que hemos leído son textos que tienen que ver con profetas. Moisés era profeta. Luego hemos leído Lamentaciones.
escrita por Jeremías, profeta de Dios. Y ahora vamos a leer Isaías y Zacarías, profetas. La paloma estaba profetizando, estaba trayendo mensajes proféticos a Noé. Estaba anunciando el futuro, igual que hacen los profetas. El cuervo, lo hemos visto, recordatorio del pasado, pero también un presagio del futuro, de la mezcla y la oscuridad que se iba a repetir en el pueblo de Dios hasta que se secasen las aguas. Así que estamos girando en torno al mensaje profético de estas aves y encontramos la respuesta a sus mensajes, como no puede ser de otra manera, en los profetas de la Biblia, en los profetas de la Escritura. Y vamos a empezar con Isaías. Isaías, capítulo 17, vamos a leer los versículos 12 al 14. Dice: ¡ay! Rugido de muchos pueblos. Rugen como el rugir de los mares, pueblos y mares, naciones y aguas. Rugido como el rugido de los mares, y estruendo de naciones hacen estruendo como el estruendo de muchas aguas. Los pueblos hacen estruendo como el estruendo de muchas aguas. Pero Dios los reprende y huyen lejos, y son ahuyentados como tamo de los montes ante el viento y como torbellino ante la tempestad. ¿Qué está pasando en Génesis 8? Que tenemos las aguas que prevalecían, pero Dios hizo pasar un viento y las aguas empezaron a menguar. ¿Qué nos está diciendo el profeta Isaías? Que Dios reprende a las naciones, reprende a los pueblos y huyen lejos y son ahuyentados como tamo de los montes ante el viento y como torbellino ante la tempestad. ¿Notáis el paralelo entre ambos episodios? A la que vemos que las aguas son un símbolo de las naciones y cómo las está manejando aquí el profeta. Es impresionante cómo conectan. Y fijaros ahora en este detalle que viene al principio del versículo 14. Dice: a la hora de la tarde, y mira, turbación, pero antes de la mañana ya no existen. Esta es la porción de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean, hablando de los enemigos del pueblo de Dios. La misma expresión, la misma frase, la misma referencia temporal que tenemos en Génesis 8. En hebreo, exactamente igual. Incluso el gineni, el y mira, o giné, mejor dicho, en hebreo está también en ambos textos. Porque en Génesis 8 hemos leído, dice, y la paloma a la hora de la tarde, y mira, y he aquí, y luego continúa con la hoja de olivo. En el texto de Isaías nos dice lo mismo, dice, a la hora de la tarde, y he aquí, turbación, y continúa. Por lo tanto, tenemos la misma expresión. Es un vínculo entre ambos textos sorprendente. Nos está hablando, nos está dando la misma referencia temporal el profeta, la hora de la tarde, para anunciar, justamente para anunciar la turbación que viene justo unos instantes antes de la derrota absoluta de las naciones que pelean contra el pueblo de Dios. Es decir, digamos que es la antesala a la victoria de Dios, la antesala a que las naciones dejen de ser. ¿Por qué Noé conoce que cuando la paloma llega a la hora de la tarde con esa hoja de olivo, las naciones han menguado? Porque conoce lo que este profeta está anunciando. No solo este profeta, también Zacarías, como hemos dicho, porque ahí también lo encontramos. En el capítulo 14, profetizó sobre el día de Jehová, el famoso día de la ira de Jehová. Será un día en el que Dios reunirá a todas las naciones contra Jerusalén. Eso está profetizado. Eso está por ocurrir. Será un día donde las naciones vencerán a Jerusalén, pero que luego, todo esto lo dice el profeta en el capítulo 14, pero que luego Dios mismo va a pelear contra esas naciones que han peleado contra Jerusalén y la han vencido. El texto nos dice que sus pies se van a firmar sobre el monte de los olivos. A causa de eso habrá un terremoto que dividirá el monte y se abrirá un gran valle. Todo esto en el día de Jehová, todo esto tiene que ver con la tierra de Jerusalén. Dice que a partir de entonces, a partir del versículo 6, después de que el monte se divida, después de que haya ese terremoto, que Dios mismo haya venido a la tierra, dice en Zacarías 14, versos 6 y 7, y sucederá que en aquel día, en el día de Jehová,
No habrá luz clara ni oscura. Será un día único. Un día como no ha habido otro igual, el cual es conocido por Jehová. No habrá día ni noche. Y ahora dice, a la hora de la tarde habrá luz. Qué contradictorio. Porque la hora de la tarde, ya lo hemos dicho antes, es el atardecer, el anochecer, el periodo de transición de la luz a la oscuridad. Del día a la noche. Sin embargo, en este día eso va a ser al revés. A la tarde habrá luz. ¿Y eso qué significa? Que habrá liberación para el pueblo de Dios. Que habrá victoria de los enemigos. Que Dios va a derrotar a los enemigos del pueblo de Dios, a sus enemigos. Porque por cuanto se lo hicieron a uno de sus pequeños, a él se lo hicieron. Y también aplica en este caso. Entonces, la hora de la tarde es la antesala a la victoria de Dios y al establecimiento de su reino y a la victoria de los enemigos. Es cuando las naciones dejarán de ser. Esa referencia temporal es una referencia temporal especial sin duda para el pueblo de Dios. Pensemos, hagamos memoria, ¿cuándo salió el pueblo de Israel de Egipto? O mejor dicho, ¿cuándo el pueblo de Israel recibió salvación de la muerte en Egipto? A la hora de la tarde. Ahí es cuando sacrificaron al cordero de Pesaj, Pascua, y cuando se encerraron en sus casas con la sangre en los dinteles. A la hora de la tarde. A esa hora empezó a pasar el ángel de la muerte por Egipto y ellos fueron liberados de la muerte por la sangre del cordero. La hora de la tarde es una hora, es un tiempo de liberación, de salvación. ¿Cuándo murió Yeshua, Jesús de Nazaret? A la hora de la tarde, precisamente a la misma hora que se sacrificaban a los corderos en el templo, mientras los corderos pascuales estaban siendo sacrificados en el templo, Jesús está muriendo. A la hora de la tarde se está estableciendo en la historia de la humanidad el nuevo pacto que implica redención y salvación para el pueblo de Dios. La hora de la tarde es esa hora que aunque todo empieza a hacerse de noche, aunque todo empieza a apagarse, lo que emerge en medio de oscuridad es la luz. Y Dios, desde Génesis 1, aprendemos que es especialista en hacer que de las tinieblas resplandezca la luz. Porque así empieza Génesis 1. Todo está oscuro, todo está en tinieblas. Y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y de las tinieblas resplandeció la luz. De la misma manera que el Evangelio de Jesús, el Mesías, resplandece en nuestros corazones. En vidas donde antes había tinieblas, antes había oscuridad, donde antes lo que volaba era el cuervo, ahora lo que hay es una paloma que llega a la hora de la tarde con un mensaje de esperanza. Y cuando todo, y digo todo, esté más oscuro para nuestro pueblo, entonces podemos tener la esperanza de que nuestra redención se acerca, de que nuestro Salvador está próximo a venir, de que ya falta menos, casi instantes, para que Dios venza y derrote a todos nuestros enemigos. Porque esto también es la esperanza de nuestro pueblo, del pueblo de Dios. Bien, pues ya estamos acabando. Nos queda el tercer viaje y apenas una conclusión. Y el tercer viaje es breve, porque es de ida y ya no hay vuelta. Vamos a leerlo, versículo 12 de Génesis 8. Muy bien, dice el versículo, y esperó pacientemente aún otros 7 días, y envió la paloma, y no volvió ya más a él. Fin de la historia, fin de los pájaros. Bueno, he de reconocer que este último envío despierta nuevas preguntas en mi mente. Me hace preguntarme de nuevo cosas, porque si la finalidad de la paloma, o mejor dicho, puesto que la finalidad de la paloma era saber si las aguas habían menguado o no, y puesto que Noé averigua eso en el segundo envío, como hemos visto, ¿por qué enviarla una tercera vez? Ya no haría falta. Noé ya sabe lo que tiene que saber, la paloma ha cumplido su propósito, déjala descansar. Pero sin embargo la envía de nuevo. Esperó otros 7 días y la vuelve a enviar. De nuevo, ¿para qué el tercer viaje? ¿Para qué Dios quiere que sepamos que la paloma volvió a ser enviada, se fue y no volvió? Porque aparentemente ya no hay ningún mensaje más. Vamos a leer, según Primera de Corintios, la primera carta de Corintios, a los Corintios, capítulo 13, versos 8 al 10.
Y vamos a ver si nos dan alguna respuesta al tercer envío de la paloma. Empiezo en el 8, dice así: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Como dice el texto, en parte conocemos y en parte conozco. Pero lo que dice también es que la profecía llegará un día que se acabará, cuando venga lo perfecto. Y en esta ocasión, la paloma ya había dicho todo lo que tenía que decir. Ya Dios la había utilizado para darle los mensajes que Noé necesitaba conocer. Porque cuando venga Dios a establecer su reino, cuando llegue lo perfecto, cuando lleguen las promesas de Dios a su cumplimiento a cabalidad, de manera absoluta y de manera final, la profecía se va a acabar. La paloma ya no hará falta, porque ya todo se habrá cumplido. De ahí que en ese tercer viaje, Noé la envió de nuevo, pero ya no volvió. Quizá, y solo quizá, porque ya no hacía falta. Pasemos a la conclusión, y con eso terminamos. En este estudio nos hemos adentrado en algunas de las profecías ocultas en estos dos pájaros, el cuervo y la paloma. En primer lugar, con el cuervo, con la información que nos daba el texto, poca información, pero suficiente como para poder ver que con la palabra cuervo, en hebreo, hay otras palabras que también tienen el mismo origen y son de la misma familia. Y hemos visto dos verbos por la evidente relación, o al menos así lo entiendo, que tienen con lo que ocurre en el ciclo de historias de Noé. De hecho, es lo que detona todo el ciclo de historias de Noé: el arca, el diluvio, el postdiluvio, la nueva creación que llegará después del diluvio, y es esa mezcla y esa oscuridad. La mezcla entre dos grupos que no tenían que mezclarse, pero que lo hicieron, y que eso trajo un periodo de oscuridad a la humanidad. Algo cíclico que se va repitiendo en el pueblo de Dios a lo largo de su historia. Desde sus inicios, nos podríamos remontar a Egipto, pero por lo que hemos leído desde Canaán hasta después del exilio, tenemos esa mezcla continuada que nos recordaba ese vuelo del cuervo, ese salir y volver, o ese ir y venir, que es algo cíclico, y será así. El pueblo de Dios seguirá mezclado con las naciones hasta que las aguas se sequen, hasta que las naciones dejen de ser, hasta que prevalezca conforme a las promesas de Dios el pueblo de Dios. En ese momento el vuelo del cuervo se acabará, esa mezcla, esa oscuridad cesará. Y el cuervo, por lo tanto, es un recordatorio del pasado, de lo que ha ocurrido en la historia de nuestro pueblo, pero también presagiaba lo que iba a ocurrir y que iba a llegar incluso hasta nuestros días. La pregunta para nosotros y para ti en esta tarde respecto al cuervo sería: ¿hay mezcla y oscuridad en mi vida? ¿O tengo la pureza y la luz de Dios, Jesús, Yeshua y su palabra? Tal vez no es un sentido absoluto, pero ¿en qué áreas de mi vida hay mezcla y en qué áreas hay pureza? ¿En qué áreas de mi vida está volando aún el cuervo? Y es como de alguna manera un graznido que tenemos que escuchar. No es agradable, porque no es un sonido bonito, pero es un graznido que nos tiene que despertar para limpiarnos de toda inmundicia. Como dice Pablo en la segunda carta a los Corintios: amados, puesto que tenemos las promesas que tenemos de parte de Dios, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, no solo de espíritu. Está muy bien limpiarse de espíritu, pero no olvidemos la contaminación en la carne. Ambas cosas son importantes. Hay un refrán muy nuestro que dice que lo que importa es lo interior, la belleza está en el interior, la motivación, sin duda, todo eso tiene que estar limpio, tiene que estar purificado conforme a la palabra de Dios. Pero también hay actos externos que Dios quiere que su pueblo purifique, porque ha entrado la mezcla. Y a causa de esa mezcla sigue habiendo oscuridad dentro del pueblo de Dios. Y lo que Dios quiere es que haya luz, que haya vida, que haya pureza, que haya santidad. Así que purifiquémonos. Otra pregunta podría ser: ¿discierno entre lo santo y lo profano? ¿Sé diferenciar entre lo limpio
y lo inmundo? Porque si tengo dificultad para ver, tal vez es que tengo más noche que día. Es que me falta luz para poder alumbrar y poder ver qué es santo y qué profano. Así que Dios nos ayude, tengámoslo en cuenta. Escuchemos el graznido del cuervo. Importante, con la paloma, que hemos visto, bueno, pues hemos ido viendo sus viajes, sus idas y venidas, y en cada viaje hemos visto un mensaje distinto. En el primer viaje, tomando la referencia de la planta del pie, que la hemos visto en otros textos, Moisés, la falta de reposo de la que habla Jeremías en Lamentaciones a causa del exilio. La paloma está anunciando ese exilio. ¿Por qué? Porque las aguas aún cubrían la tierra. Y entre las naciones, el pueblo de Dios no podemos encontrar reposo, y Dios no quiera que sea así. Dios quiera que no hallemos reposo entre las naciones. ¿Para qué? Para que nos volvamos a Él. Luego preguntémonos, ¿cómo estamos viviendo entre las naciones? ¿Hemos encontrado reposo? ¿Estamos a gusto? ¿Vivimos, como diríamos de manera coloquial, vivimos la mar de bien, la mar de tranquilos entre las naciones donde estamos? Porque este no es nuestro destino final. Y Dios no quiera que ya nos encontremos cómodos, que tengamos todas las facilidades, que nunca nos encontremos con ningún tipo de oposición, sino que todos sean halagos allí donde vivimos y reconocimiento. Dios quiera que no sea así para que nos volvamos a Él. O tal vez tú eres, como yo, de los que no han encontrado reposo, de los que aún no ha encontrado sosiego, el sosiego pleno. Pero quizá llevas tiempo volando. Quizá los vientos de este mundo te han desorientado. Ya no sabes dónde está el arca y estás cansado o cansada de volar. Quieres volver, pero ya no sabes cómo. Pues escucha lo que dijo Yeshua, lo que dijo Jesús. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Venid a mí, yo os daré descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El yugo de Jesús es su enseñanza, y Él no enseñó nada distinto a lo que enseña el Padre. Son las mismas enseñanzas. ¿Quieres encontrar descanso? ¿Quieres encontrar reposo? Ven al Padre por medio de Jesús. No hay otro camino. Toma su yugo, toma su instrucción, su enseñanza y dice que encontrarás descanso para tu alma. ¿Por qué? Porque su yugo es fácil y ligera su carga. No es algo pesado. Es algo que incluso mejora la calidad de vida. Te ayuda, te hace más ligero ese vuelo para que puedas regresar al arca, donde puedes encontrar reposo en ese espacio sagrado, la casa de Dios. Así que si aún no has rendido tu vida a Dios de manera plena, hazlo. Ven a Jesús, tal y como Él te invita. Pues como hemos visto en el segundo viaje, la paloma, ¿qué fue lo que anunció? Salvación. Trajo un mensaje de esperanza a la hora de la tarde, la hora de mayor oscuridad, donde la luz se apaga, donde todo se ve negro. Y aquí el futuro, algunos lo ven muy negro, pero es precisamente en esa hora de mayor oscuridad, donde todo parece apagarse, donde toda esperanza parece perdida, donde Jesús les dice y nos dice también a quienes le seguimos: erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Hablando de las señales finales, de los tiempos finales y de todo lo que va a ocurrir, porque va a ocurrir, no nos sorprenda. Está escrito, pero en el tiempo de mayor oscuridad, erguíos, poneos firmes, levantad vuestra cabeza. No es momento para estar agachados, llorando y diciendo qué mal tiempo nos ha tocado vivir. Es tiempo para levantar nuestra cabeza a los cielos, porque de allí vendrá nuestro Salvador y nuestro Redentor, tal y como prometió. Nuestra esperanza, nuestra salvación está cerca, a las puertas. Luego estemos como niños pequeños, si queremos, cuando sabe que su papá, su mamá llegan a casa, detrás de la puerta, incluso saliendo fuera a ver si ya está, porque anhelamos que regrese, a pesar de que estamos entrando en la tarde de los siglos, porque vendrá la luz en mayúscula, aquel que es luz. Ese día, cuando Él venga, será cuando la paloma vuele por tercera vez, para no regresar. Cuando todo se haya cumplido,
cuando las promesas de Dios lleguen a su plenitud, la profecía se acabará. Y queridos, queridas, el séptimo día se acerca. El séptimo día se acerca. La paloma está a punto de alzar el vuelo por tercera y última vez. ¿Cómo vas a vivir hasta entonces? Te dejo no una sugerencia, pero sí palabra de Dios. Jeremías 6:16. Así dice Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él. Y la misma invitación que Jesús le da a las palomas cansadas. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero es momento de detenerse, de mirar, de preguntar, de averiguar cuál es el camino derecho, el que Dios ha trazado desde tiempos antiguos, para que andemos en él, de tal manera que cuando venga nuestro Rey no tengamos que huir avergonzados, sino que seamos tenidos por digno de escapar de las cosas que vendrán y de estar en pie en aquel día, el día donde Él va a reinar sobre todo pueblo, sobre toda lengua, sobre toda tribu y sobre toda nación, porque las aguas no prevalecerán más. Sin duda, y como ya sabéis, cuanto más estudiemos el principio, mejor preparados estaremos para el final, porque Dios anuncia lo por venir desde el principio. Muchas gracias.